Hola, bueno, se nos llegó el día y la hora y estamos acá para poder hacer este en vivo con Ivonne Quiroga. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con crianza consciente y educar en casa. Tenemos una invitada muy especial. Vamos a esperar a que se vayan conectando, a que ella también se conecte. Me dijo que ya estaba lista. Eh, Vamos aquí esperando que se vayan conectando todos. Qué bueno tenerlos por acá. Este en vivo estuvo también muy planeado con ella porque realmente y bueno y tenemos otro muy especial también con una mujer supremamente, ya se está uniendo por aquí, Ivonne. Bueno, les contaba que tenemos otro en vivo también súper lindo con una cuenta. Hola. Se está uniendo con una cuenta muy linda también que se llama Con Alma de Mamá. Les estaré contando en estos días también sobre ese en vivo que vamos a tener muy especial, tratando un tema muy lindo que tiene que ver con las madres y el manejo de la culpa. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Igualmente, gracias por la invitación. A ti, muchas gracias también por querer hacer parte y compartirnos este conocimiento que tienes en esta cuenta tan especial también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo está este tiempo, este día de este tema para hacer esta conversación? Bien, hay mucha expectativa, me han escrito y me preguntan pues como que quieren ciertas cosas, ¿no? O sea, como qué es el tema de crianza consciente, que es una de las como grandes preguntas que me han hecho, pero también cómo se puede como de alguna forma articular, si lo ven de pronto como un poco desarticulado el tema de cómo podemos criar conscientemente, pero también cómo podemos trabajar en casa, escuela en casa. Sí. Entonces, contigo yo creo que vamos a poder resolver muchas de las inquietudes que tenemos al respecto. Pero antes de eso, me gustaría mucho yo conocerte, que nos cuentes un poco quién eres, hace cuánto estás trabajando el tema de escuela en casa, de crianza consciente. Bueno, entonces quiero escuchar. Claro que sí, Viviana. Bueno, pues yo primero que todo soy esposa, soy mamá. Y también en mi parte profesional soy asesora en crianza consciente y educación alternativa. Eh, pues me he formado en muchos de estos temas de crianza, en crianza con apego, que tiene que ver con toda la teoría del apego y los vínculos afectivos que desarrollamos a lo largo de la vida y los vínculos que son tan importantes en la infancia y en la niñez y cómo esos vínculos nos marcan para el resto de nuestra vida. También tengo formación en crianza respetuosa, en la que vemos a los niños como personas, como seres con derechos, respetamos su integridad física, emocional, su dignidad y se enfoca pues en los buenos tratos para la infancia y en generar una cultura de paz. Y en crianza consciente también tengo formación con Shefali Zavari y con Ivonne Laborda, pues que básicamente se trata de un despertar de la conciencia, de realmente ser conscientes de nuestra historia, de infancia, de niñez, de juventud y ser conscientes también, por otro lado, de la experiencia emocional, de las vivencias y necesidades de nuestros hijos y de los niños que tenemos alrededor. Y en cuanto a educación en el hogar, tú me dices desde hace cuánto estoy trabajando, pues básicamente desde el año 2013 estoy trabajando, acompañando familias en todo lo que tiene que ver con crianza y educación
alternativa, diferente a la convencional, a lo tradicional. Entonces, en educación en el hogar acompaño a familias también de habla hispana en lo que tiene que ver con educación desde el homeschooling o unschooling, o la educación biocéntrica o educación providencial. Entonces, todas estas miradas también que son una educación diferente a la tradicional, a la convencional, digamos, fuera de la escuela, es en lo que yo acompaño a las familias. Tengo un hijo de 10 años y medio y otros dos que perdimos. Y bueno, casada también, felizmente, y pues disfrutándome mucho ese rol de esposa y mamá que para mí es como lo esencial. Oh, wow, muy bien. Y cuéntame un poco, entonces, para uno hablar de crianza consciente, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? O sea, ¿qué es lo que se puede tener en cuenta cuando se habla de crianza consciente, que es diferente a otras crianzas? Pues mira, es un despertar de la conciencia, sin duda alguna, la palabra lo dice, es tener conciencia y digamos que nosotros llevamos una historia de generación en generación donde hemos heredado, hemos repetido patrones, creencias, formas de hacer las cosas, muchas veces sin cuestionarnos, sin preguntarnos, Ujú. sin ser conscientes de esas creencias, de esos paradigmas, sino que los vamos haciendo muy en automático, porque así se ha hecho siempre, porque eso es lo que me dijeron, porque así me criaron, porque lo oigo muy en el afuera. Entonces vamos es repitiendo de una manera inconsciente muchas cosas de esas creencias, de esos paradigmas y de esas vivencias nuestras de infancia, niñez y juventud, de esa infancia que tuvimos, que muy posiblemente no la hemos mirado e indagado con detalle, nos hace falta reparar, sanar muchas cosas de esos vacíos que todos tenemos, nuestros vacíos de la crianza, de infancia, niñez, cosas que nos faltaron, que no recibimos, o cosas que no debimos haber recibido en infancia, y esas cosas nos marcaron a lo largo de la vida. Entonces es también una necesidad, sin duda es el punto de partida de la crianza consciente, es conocer nuestra historia, indagar sobre qué pasó en mi infancia, cómo fue mi infancia, mi niñez, de dónde vengo yo, de qué historia transgeneracional de crianza, de creencias, de trato vengo yo, cómo fue la crianza, cómo fue la infancia de mi madre, de mi abuela materna, de ahí para atrás de las mujeres de ese linaje y de mis antepasadas. Y también de la parte paterna, sin duda alguna. Siempre me refiero más a la madre, porque la madre pues está más de frente ahí en las vivencias de los niños, pero sin duda el padre también tiene mucho que ver en la crianza. Entonces es como irnos hacia atrás a indagar en de dónde venimos, a indagar en cómo fue esa infancia, qué, qué era lo que yo necesitaba, qué fue lo que recibí, y en ese vacío, en esa distancia, qué tengo yo en la sombra, qué tengo yo en esas reacciones emocionales que me surgen, que brotan cuando mi niño o mi niña se comporta de X o Y manera, cuando suceden cosas que no puedo gestionar, que me desbordan. Entonces, eso tiene que ver mucho con cómo fue nuestra historia. Entonces, lo primero es eso, hacer una indagación, una biografía humana, una indagación personal para que podamos saber qué pasó y por qué es que tengo esas reacciones con mis hijos, por qué me pasa eso y no puedo gestionarlo, me desborda, me pongo estresada, nerviosa, pego un grito, no tengo herramientas para solucionar un conflicto entre hermanos, bueno, una serie de cosas que primero que tengo que trabajarlas yo a conciencia para poder estar como nuestros hijos nos necesitan. Entonces de ahí surge esa necesidad de conocer qué me pasó. Y ya pasando a
relación con los niños, con los hijos, pues tener claro como esos aspectos fundamentales de cómo concibo yo al niño, de cuál es la creencia que yo tengo de ese ser esencial que tengo al frente, eh, de si yo doy presencia por obligación o por elección, por decisión, tener claro qué es lo que hace conciencia en la relación con mis hijos, la presencia, la mirada, la contención, ¿cierto? Poder validar sus emociones, validar lo que les pasa, así sea molesto para mí, no lo sepa gestionar, pero tengo que validarlo porque es genuino ese comportamiento, eso que está pasando con el niño o con la niña, tiene una causa raíz, tiene una necesidad no satisfecha, entonces poder entrar a investigar, a buscar qué es lo que pasa con ese malestar que tiene el niño para que se comporte así y poder nombrarlo, nombrar eso que le pasa al niño, pero también nombrar eso que me pasa a mí cuando suceden esas cosas que me estresan con la comida, con el sueño, con las rutinas, con el desorden, con los afanes. Entonces, poder nombrar eso que me pasa a mí y también poder generar unos vínculos afectivos seguros, una intimidad emocional de padres e hijos para que nosotros podamos ser esa base segura en la cual ellos pueden confiar y armar un territorio seguro donde ellos se sientan amados, vistos, sentidos, respetados, escuchados, tenidos en cuenta y que nos puedan contar cualquier cosa que les pase, que piensen, que necesiten sin miedo. Es básicamente eso a grandes rasgos. Ivonne, si yo, a mí me lo preguntaban también, si soy una mamá que ya gritó, que ya pegó, ¿cómo se puede enmendar, por decirlo así, eso con los hijos? ¿Qué se puede hacer para que esa situación, uno, no vuelva a suceder, pero dos, cómo poder reparar ese daño con nuestros pequeños? Bueno, hay dos cosas fundamentales ahí. La primera es reconocerlo, Ujú. disculparnos, hablarlo con la verdad y mostrar que somos humanos, que nos equivocamos. Algo fundamental que nuestros hijos también deben saber es que cuando ellos nacieron, también nosotras nacimos como mamá y ninguno nació aprendido. Entonces nosotras también estamos aprendiendo a ser mamá y nadie nos ha enseñado ni nos enseñó a ser mamá. Y una de las creencias limitantes era que no, pues eso se va aprendiendo en el camino y pues sí. Y resulta Sí. que para poder ser mamás o las mamás que nuestros hijos necesitan, necesitamos formarnos, necesitamos trabajar en nosotras mismas, leer, buscar referentes, nutrirnos, hacer un trabajo de indagación personal o de psicoterapia o un trabajo O terapéutico que tener me tribu acompañe, tener también. tribu, una tribu que me nutra y en la que yo pueda encontrar esos referentes, esos patrones, esas soluciones, ese camino que me guíe también a hacer las cosas con más conciencia, de manera más respetuosa, teniendo mucho cuidado del vínculo, de cómo construimos esos vínculos afectivos con nuestros hijos. Entonces, lo primero es eso, poderlo reconocer y poderlo nombrar y decírselo a nuestro hijo, a nuestra hija, me equivoqué, fallé. Ujú. Yo te grité, te comparé, te pegué, te pellizqué, te sacudí, te castigué, porque no tenía otra forma de hacerlo, no conozco otras herramientas, estoy trabajando en eso, o si pasó hace un mes o el año pasado cuando él era bebé y ya hoy tiene 10 años, qué sé yo, no importa el tiempo que haya pasado, pero contarle la verdad. Yo hoy no sé, en ese entonces no sabía lo que yo sé hoy. Hoy sé muchas más cosas, pero cuando era una mamá primípara yo no sabía cómo era el sueño, te obligaba a dormir solo, te dejé llorando en la cuna porque me decían que te debía dejar llorando
para que aprendieras, hoy lo sé que ese no es el camino, sé que no es biológico, no es de natural, en ese entonces no lo sabía, o cuando te he gritado es porque no sé cómo más gestionarlo y conecta conmigo como eso que a mí también en la infancia me gritaron y es lo que conozco y lo que sé, pero quiero dejar de hacerlo, no quiero seguir haciéndolo más. De hecho, te pido, hijo, hija, que cuando yo te grite, si vuelve a suceder, te regañe, te castigue, te sientas que no te estoy respetando, dímelo, házmelo saber, porque eso me ayuda también a parar y a decir, sí, no es por acá. Entonces, Mm, eso es lo primero. Y lo segundo, con lo que tú me preguntas de qué hacer para que no vuelva a pasar, sin ujú. duda alguna es trabajar mucho, mucho, mucho en nosotras, en sanar esa niña herida que llevamos nosotras, esa niña interior que tiene esos vacíos, esas carencias, a la que también Los miedos, gritaron, esos miedos, esas inseguridades, es como, exacto, es como decir, bueno, me tengo que ocupar también de mi niña interior para poder sanar y poder estar más madura emocionalmente como mis hijos me necesitan, porque cuando dejo que mi niña interior domine mi vida, domine la relación con mis hijos, les estoy haciendo un gran daño, porque no estoy actuando desde la adulta que está trabajando en sí misma, que está creciendo de manera consciente, sino que estoy trabajando desde el impulso, desde lo impulsiva y ahí salió el grito, el regaño y de pronto esa es la que no quiero seguir repitiendo, quiero ser una mamá diferente, pero tengo que trabajar en mí para poder hacer eso. sí, muy importante eso. Yo creo que el ser madre consciente es casi un entrenamiento, como cuando uno va al gimnasio a lograr ese cuerpo deseado, pero también sucede lo mismo en la crianza. O sea, no hay una fórmula mágica, hay muchas cosas que no tienen que ser así, pero cuando tú sientes en el corazón como que no correspondes a lo que quieres o quieres entregarle a tu hijo, es ahí donde esa búsqueda es tan importante hacerla para que podamos tener unas herramientas muy diferentes para poder atender en ese momento a nuestros hijos y que sea también desde una mirada muy amorosa con ellos. Te quiero preguntar, el tema de escuela en casa, ¿por qué lo decidiste? ¿Qué te llevó a ti, a tu familia, que empezaran a hacer todo el proceso de escuela en casa? ¿Qué me llevó a mí? Pues digamos que siempre a cuestionarme un poco cómo hacer las cosas, siempre a buscar una cercanía en la relación con mi hijo. eh, y yo conocí de la educación en el hogar por mi hermano y mi cuñada, que ellos se fueron a vivir a Estados Unidos una temporada. Y pues en Estados Unidos es muy, muy, muy conocida la educación en el hogar, el homeschooling, unschooling, las diferentes maneras de educar en el hogar. Y me contaron que habían conocido muchas familias que educaban en casa, que seguían, digamos, un camino muy bonito desde cultivar sus corazones, sus mentes, desde seguir como esos principios y esos valores que necesitamos y debemos sembrar en nuestros hijos. Y me llamó muchísimo la atención. No, no, siempre mi hijo pues estaba muy, muy pequeñito y aún ni me preguntaba pues por un tema de escolarizar, un preescolar, un colegio, eso era como lejano para mí. Y cuando en algún momento a veces la gente preguntaba, bueno, ¿y lo vas a meter al jardín o a la guardería? Yo siempre veía eso como que eso no era como para mí. Yo sentía que si yo tomé con mi esposo la decisión de tener hijos y si Dios y la vida nos dio hijos para cuidar, criar, administrar y poder acompañar, pues es responsabilidad mía y nuestra como familia hacernos cargos de esos hijitos. Entonces para mí fue como que siempre tuve allí no esa certeza porque lo he venido confirmando a lo largo de los años, pero sí ese llamado, como esa necesidad de hacerlo diferente. Entonces ahí empecé a buscar información, conocer eso de qué se trata y se abrió todo un mundo para mí, un mundo posible y una manera posible, legítima, de acompañar y guiar la educación de mi hijo y así empezó pues este tema. eh,
que mi hijo nunca ha estado escolarizado, siempre ha aprendido en libertad, siempre se ha educado en casa y pues así ha sido siempre y ha disfrutado mucho el aprendizaje eh, y todos los recursos de ciudad los aprovechamos y también muy enfocados en poder hacer una educación muy desde principios y valores y muy desde una educación que sea para la libertad. Entonces, por ahí fue que empezamos. Qué interesante. ¿Y qué tipos, si se puede llamar tipos, o como de educación en casa existen? Sé que existe el homeschooling, el unschooling, o sea, hay tantos nombres también como, pienso yo que como familias que deciden hacer escuela en casa. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuáles han sido como las metodologías o las herramientas que has empleado? ¿Y cuál recomiendas que puede ser como la forma de una familia acercarse a este proceso si quieren hacerlo desde casa? Bueno, empecemos por el final de la pregunta. La forma, sin duda, es entender qué es la educación en el hogar, eso por qué surge, de dónde, cuál es el sentido que tiene. Y sin duda alguna, nosotros los padres somos los responsables de la educación de los hijos. Estamos llamados a educar a nuestros hijos. Es un deber y es un derecho y está escrito. Está escrito en muchas partes la responsabilidad y el deber de educar a los hijos. Está escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que son los padres los responsables de escoger el tipo de educación para sus hijos. Está escrito en la Constitución de casi todos los países del mundo también, que educar a los hijos es un deber y un derecho de los padres. También está escrito que el gobierno civil garantiza la libertad, las libertades de aprendizaje, investigación, enseñanza. Entonces es un derecho que está garantizado y un deber que debemos asumir los padres. También está escrito en quienes siguen, digamos, los caminos de Dios, en la Biblia está escrito también que somos los padres quienes debemos educar a nuestros hijos. Y nos dice en muchas partes, guiarás y acompañarás a tus hijos en el camino y les enseñarás de esta y esta manera. Entonces, por todo lado donde lo veamos, ahí está. Lo que pasa es que a veces no leemos o actuamos muy en automático. Por eso es que yo insisto tanto como en ese despertar de la conciencia, porque vivimos actuando muy en automático. Ya chuleé que me casé, ahora chuleé que tengo hijos, el siguiente paso es a qué colegio van a entrar y el siguiente paso, entonces vamos actuando así en automático sin cuestionarnos muchas veces algunas cosas, sin preguntarnos y sin duda el primer paso, el comienzo es entender eso, que la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, que hace algunos años nos han hecho creer que debemos delegar esa importantísima función en terceros, llámese guardería, jardín, colegio, escuela, pero ese no es, digamos, el derecho, ¿cierto? Sino esa es una manera, digamos, que se ha hecho a la luz de un sistema de gobierno, de un sistema económico, de un sistema laboral, pero no, digamos, es lo que legítimamente es el deber ser, digamos. Hay familias que escogen ese camino y otras familias que escogen escolarizar a sus hijos y cada camino es respetable. Sin embargo, pues las familias que escogemos hacernos cargos de la educación de nuestros hijos, pues empezamos a entender eso qué significa. Ahí también diferenciamos muy claramente que una cosa es escolarización y otra cosa es educación. ¿Sí? Y la educación es un todo, la escolarización solamente es un camino. Entonces empezamos a hacer esas diferencias, a entender de manera más consciente esto y ya a empaparnos en los derechos, en cómo queremos educar a nuestros hijos, en ese proyecto de vida que se convierte en la educación de nuestros hijos y cuáles van a ser esos pilares, esos cimientos, esas bases sobre las cuales nosotros vamos a construir la educación de nuestros hijos. Y cuando tenemos ya esas bases sólidas, como cuando uno construye un edificio o una casa, necesita unos cimientos, unas bases sólidas sobre los cuales construir. Y esas bases sólidas, esos cimientos, son esos principios, esos valores, es esa cosmovisión, son esas creencias sobre las cuales yo voy a educar a mis hijos en principios, en valores,
en la libertad, en una cantidad de cosas que para cada familia serán diferentes. Hay familias que comparten las mismas filosofías, pero ya luego empezamos a hilar más fino después de hacer todo ese proceso de constituir esas bases, y ahí sí ya empezamos a mirar metodologías, filosofías, y ya pues cada familia igual va buscando. Está Montessori, está Waldorf, está Reggio Emilia, bueno, está toda la educación clásica, está Charlotte Mason, bueno, un montón de corrientes de las cuales nos podemos inspirar y nos podemos decir, esto me gusta de acá, esto me sirve de acá, esto me funcionó de acá, y tomar eso que mejor nos parezca para poder acompañar el aprendizaje de nuestros hijos también. Entonces, el punto de arranque es eso, tener muy claro que la responsabilidad es nuestra, que es muy diferente la educación a la escolarización, y luego poder armar ese proyecto de educación para nuestros hijos sobre qué es lo que queremos sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Y sobre esa base de la respuesta a esa pregunta, podemos construir cómo va a ser la educación para nuestros hijos. Sí, Ivonne, también muchas familias se preguntan en este camino de educar en casa, ¿cómo logran, por decir algo, certificarlos o cómo logra tener esas competencias de los niños más adelante y si también es algo legal, dentro del marco de la legalidad, pues de lo que implica educar, o de lo que cuando uno lleva a un niño a un colegio, pues que le entregan finalmente sus boletines y calificaciones, entonces te preguntan mucho también por eso. Claro que sí, Viviana, mira, pues es legal, claro que sí, o sea, no es ilegal que los Ajá. padres eduquemos a nuestros hijos, eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, es un derecho que tenemos y debemos ejercer ese derecho como padres que somos de nuestros hijos. Y entonces, sin duda alguna, no tengamos miedo y tengamos esa claridad que es legítimo poderlo hacer, no estamos haciendo nada malo al educar a nuestros hijos en el hogar, al escoger educar a nuestros hijos sin necesidad de un colegio o una escuela. Es totalmente posible, viable, es mucho más enriquecedor, es mucho más personalizado, es mucho más a la medida de cada niño. Entonces es legítimo. Que cómo se hace para certificar o para más que todo validar, como es el término que usa la legislación colombiana, está establecido, el Ministerio de Educación tiene establecidos los mecanismos para hacer las validaciones de los conocimientos y los saberes por los diferentes grados escolares que se tienen. Entonces, hay diferentes decretos que explican cómo se hacen las validaciones, y las familias pueden escoger validar año a año, validar solo la primaria, validar solo el bachillerato o no validar. Eso ya va a discreción y a gusto de cada familia. Hay familias que dicen, pues es que realmente a mí no me interesa validar los conocimientos de mi hijo y compararlos con los niños de su misma edad, porque mi hijo va mucho más avanzado en tal tema, le gusta mucho más la robótica, todo esto, y los niños de su grado ni siquiera están viendo esto, o en esto otro que no le interesa tanto, que para nosotros no es tan importante, que recite un montón de fechas, o no sé qué cosas, pues no, entonces digamos que hay familias que escogen y dicen, no, yo prefiero como esperarme a que cumpla los 18 años y presente su examen del ICFES, el examen de estado, para obtener su título de bachiller, y con esto que se presente a cualquier universidad de Colombia o del mundo. Entonces es muy a discreción de cada familia. Usualmente la decisión o la necesidad de validar es más de los padres que de los niños. Los niños Ujú. rara vez, o por lo menos en consulta, no he tenido el primero que diga, yo quiero validar y quiero hacer los exámenes y que no, de pronto niños que hayan estado escolarizados y que estén muy recientemente desescolarizados puedan preguntar, bueno, y el otro año yo cómo hago para saber si pasé o no pasé, porque tienen todavía esa mentalidad muy escolarizada. Pero digamos que en general las familias son libres de escoger si quieren o no hacerlo. Lo importante es que el Ministerio de Educación tiene establecidos los mecanismos y se puede hacer uso de ellos, si así la familia lo decide. Y en el tiempo,
tu hijo tiene 10 años, ¿no es cierto? Nunca él te ha preguntado o te ha dicho quiero ir a una escuela o de los niños en la escuela, o sea, ¿cómo ha sido el proceso de él? Pues que me haya pedido ir a la escuela, no. De pronto lo que sí me pregunta es, mami, ¿cómo era cuando tú eras pequeña, ibas al colegio? ¿Qué te hacían? ¿Qué te decían? ¿Cómo te enseñaban? Entonces era como, pues esas preguntas las hace, pero digamos, él como que pide ir al colegio, no, nunca. Él pues disfruta mucho su tiempo, es libre en cuanto que puede aprender muchísimas cosas, hacer deportes, artes, ir a su propio ritmo, tener sus clases, sus amiguitos también, homeschoolers o amiguitos de diferentes grupos donde él está, que los del fútbol, que los de la robótica, que los del club científico, que grupos de amigos, tiene sus amiguitos de la unidad, vecinos, entonces digamos que usualmente los niños piden ir al colegio es por el tema de tener amiguitos. Eh, Ningún niño pide ir al colegio para que le toque levantarse de noche a las 4:00 y pico, 5 de la mañana, Para a ir a salir estudiar. a tomar una ruta de bus, o ningún niño pide ir al colegio para presentar un montón de exámenes o para eh, pues, hacer un montón de tareas o estar en clases que hay muchas cosas que son muy aburridas o no le interesa o solamente son de memoria o el bullying, el matoneo, la ridiculización por parte de los compañeros o de los profesores. Digamos que los niños no piden colegio por eso, los niños piden colegio por el recreo, piden colegio por los Por los amigos. amiguitos. Por eso pedirían colegio, pero digamos si ese tema está cubierto, está resuelto, está enriquecido, pues digamos que no existe como esa necesidad. ¿Cómo ha sido el proceso con mi hijo? Me preguntabas, pues muy natural. Ha sido un aprendizaje muy fluido, muy natural, muy... Pues con mi esposo siempre hemos tenido como muy claro que la educación que queremos es una educación basada en principios y valores, una educación en la que podamos identificar y él pueda encontrar sus dones, sus talentos, pueda conectar con su vocación y ponerla al servicio de la humanidad. Eh, entonces ha sido más eso, más acompañándolo en cada etapa de desarrollo, dependiendo de la edad, cuando estaba bebecito, pues contándole las cosas, los colores, los sabores, las texturas, el frío, el calor, el día, la noche, las rutinas. Y así es como contándole, mostrándole la vida. Y siempre una herramienta fundamental es la conversación, la argumentación, eh, los materiales de la casa, materiales muy naturales. Todo el aprendizaje ha sido muy vivencial, muy experiencial, muy aprender haciendo. eh, y vamos encontrando sus gustos, sus intereses, para qué es bueno. Y también vamos hablando con mi esposo qué es importante para nosotros como padres, guiarlo a él, que aprenda. Para nosotros es importante que él, pues, por lo menos que disfrute la lectura, que aprenda a leer bien, que escriba bien, con buena ortografía, que no escribe unos zapatos con S, sí, sino cosas como tan básicas de cultura general. Para nosotros eso es importante y un montón de cosas más que hacen parte de esos principios y valores y de esos pilares fundamentales que uno establece cuando está armando ese edificio, esa casa, esos bases y esos cimientos de la educación. Entonces ha sido muy enfocado en eso, en sembrar en su corazón, en su mente, en no, como decimos acá, no tragar entero, argumentar, Ajá. entender el principio de individualidad, el principio del autogobierno, que poquito a poco va ganando autonomía, como muy proteger también su corazón, sus ojos, sus oídos, lo que entra por sus ojos, por sus oídos, la música, las palabras, el lenguaje,
todo este tema de los medios y las pantallas, que entra, que no entra, que es adecuado y que no en nuestro hogar. Entonces ha sido muy desde esos principios y valores que lo hemos acompañado y pues ha sido muy personalizado, muy a la medida, muy a su ritmo, muy orgánico y siento que es como los niños pues lo merecen y como la mayoría de niños Sobre necesitan que todo por el hecho de respetar sus ritmos, sus tiempos y sus no tiempos. comparar, no como de pronto sucede en la educación tradicional, donde como que todos tienen que ir a un mismo tiempo, aprender las mismas cosas y tener los mismos, inclusive, resultados, sino que hay diferentes inteligencias, hay diferentes capacidades que tienen los niños, entonces cuando uno educa en casa empieza a entender eso en ellos. Hay niños que son más intelectuales, otros que son de más movimiento, hay unos que son más artísticos y está bien, o sea, cómo podemos respetar y yo creo que eso ayuda mucho también cuando hacemos esta crianza consciente de que respetemos esos tiempos de ellos, no imponer los tiempos de nosotras o que no seamos nosotras en el afán de querer mostrar resultados con nuestros hijos, porque yo hay veces siento que muchas veces las mamás caemos en un error y es como mostrar nuestros hijos como nuestros más grandes trofeos. A mi hijo ya aprendió esto, mi hijo ya logró tal cosa, pero es porque soy yo la que quiero como mostrar eso. Pero en cambio cuando yo respeto su tiempo y pues no tengo afán, o que si ya tiene 2 años y no aprendió, aprendió a usar el pañal en este caso, o que ya sabe hablar o no, no es ese afán que tiene, sino que es el tiempo real que tienen los niños. Entonces, educar en casa permite eso, o sea, permite como que vayamos a un ritmo muy diferente a cómo se va en los colegios o en las escuelas. Sí, Viviana, eso que tú dices tiene mucho que ver con un proceso o con una necesidad que debemos hacer todos los padres que escogemos este camino y es desescolarizar nuestra mente, Obviamente. Mm. desescolarizar nuestro interior, o sea, no dejar de pensar de manera escolarizada en notas, en exámenes, en grados, en currículos, en cursos. En los logros, competencias. Mm. Exacto, en los logros en que el mío ya hace, ya sabe las vocales y el mío ya multiplica y el suyo que tiene, no sé, 7 años y 3 meses, no, y el mío que tiene solo 7, sí, o sea, como entender como una vida, como si la escuela no existiera, porque priorizamos el ser esencial del niño, priorizamos los valores y principios de la familia, en qué lo queremos guiar, acompañar, y no que otros nos impongan de afuera qué tiene que aprender mi hijo, de qué manera, a qué ritmo, con quiénes, cuando puede ser cosas que no vayan dentro de la cosmovisión de mi familia, dentro de mis principios, creencias, sino cosas pues totalmente absurdas eh, o en contravía, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que se enseñan en la escuela que no, pues no van dentro de lo que quisiéramos nosotros sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Entonces necesitamos hacer ese proceso de desescolarización interior, de desescolarización mental para entender que es que la vida y el aprendizaje no funciona como una escuela. Una escuela funciona como una fábrica, con horarios, con timbre, con uniforme, con todos igual, todos Con cortados logros, con con metas. exacto, y porque todos deben saber lo mismo, a la misma edad, de la misma manera. ¿Y quién dijo que todos debemos saber lo mismo? ¿Y quién dijo que a la misma edad eh, el uno escribió a los 6 años y el otro a los 7, entonces el uno está bien, el otro está mal? No, o sea, no, que si el uno aprendió a, a dibujar y el otro todavía no se ha soltado en la grafomotricidad, entonces el mío está mal no, cada uno tiene sus ritmos, cada uno tiene sus dones, sus talentos, sus tipos de inteligencias múltiples y Sí. tenemos unas más fortalecidas que otras porque no todos servimos para todo, no todos podemos ser médicos, ni ingenieros, ni cantantes, ni chefs. Cada uno va encontrando esos dones y esos talentos y está en nosotros como padres conocerlos, identificarlos, estar muy con las antenas alerta para ir
sabiendo cuáles son esos, qué se le da bien a mi hijo o a mi hija, que seguramente ahí me está mostrando que ese es un don, es un talento en la comunicación, en la escritura, en la parte lógica, matemática, en la parte espacial, de ubicación espacial, bueno, tantas cosas, y eso me va dando a mí luces y me va dando a mis señales y me va mostrando, ah, él tiene estas y estas habilidades. Entonces Claro. es, Es también lo que María Montessori llamaba como aprender a identificar esos periodos sensibles en nuestros hijos, o sea, en qué periodos sensibles se encuentran y corresponder como padres a ese momento, a entregarle el material o entregarle las herramientas para que pueda llevar a cabo lo máximo en ese momento, porque también eso corresponde también a un desarrollo inclusive hasta del cerebro, porque le estamos permitiendo a los niños también como eso. Entonces, eso es lo que buscamos también cuando hacemos una educación de esta manera, donde el niño es como el centro de las actividades y de todo lo que se trabaje. sí, pues digamos que en mi caso el niño no es el centro, pero porque el centro es los valores y los principios de la familia que Ajá, van, digamos, a guiar el niño. Pero sin duda necesitamos ir viendo eh, cuáles son esas habilidades que se le da bien. Y en la escuela, pues es muy difícil porque la escuela es un sistema estandarizado, donde todos tienen que ser iguales, ir al mismo ritmo, saber lo mismo, los miden por notas. Es una cosa muy prefabricada, como muy finalmente nos antinatural en enseñan cuanto a al ser aprendizaje. competitivos. O sea, Sí, finalmente exacto. el tema de las notas, el tema de esos logros y eso, los prepara es para una vida totalmente competitiva, o sea, no es algo que interiorice el niño, que sus logros sean de él, sino que está buscando también empieza a buscar una aprobación del maestro o la aprobación del padre para que se sientan como orgullosos de sus logros, pero no son logros también como intrínsecos del niño. Entonces ahí también se cae como en ese error muchas veces cuando es, o sea, en ese tipo de educación tradicional, que Sí, también es eso que tú muy... acabas de mencionar, Viviana, me hace acordar de un tema que lo encuentro mucho en consulta, me lo comparten los papás y a muchos adultos también nos habrá pasado seguramente, y es que como Claro, estamos de niños tan, tan obligados a complacer y a satisfacer las expectativas de la mamá, de la abuela, de la profesora, a cumplir, estamos muy cumpliendo lo de afuera, pero poco conectados con nuestro ser esencial, poco conectados con ese sentir, con realmente esos dones, esos talentos, para que soy bueno, que cuando los niños o los jóvenes llegan al grado 11 y tienen que decidir qué van a hacer con su vida, qué van a estudiar, qué carrera quieren hacer, a qué universidad, no, muchas veces no saben, y he tenido casos donde me dicen los chicos, es que yo no sé para qué soy bueno, o yo no sé qué quiero estudiar, o es que no sé. Entonces yo digo, ¿cómo puede uno estar 12 años de su vida, desde el preescolar hasta el bachillerato, tan afuera, tan cumpliendo tantas otras cosas por pasar la nota, por pasar el examen, el curso, pero tan alejados a la vez de esas cosas que son su nuestra esencia? esencia. Entonces es a veces triste encontrarnos con eso, y que finalmente sí, hay niños o jóvenes que estudian, pues mi papá y mi mamá me dijeron que estudiara ingeniería o que pues fuera tal cosa, y a la vuelta de varios semestres o dejan la carrera o cambian de carrera o terminan muchas veces la carrera para satisfacer a los papás, pero luego se dedican a otra cosa totalmente diferente, que sí los conecte con su ser esencial, con sus pasiones, con sus dones. Entonces, qué mejor que acompañar a nuestros hijos desde pequeñitos a fortalecer y desarrollar esas habilidades, esas competencias, y a que ellos logren conectar con su vocación, porque finalmente todos los seres humanos tenemos una misión en la vida, nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo que tenemos que identificar y poder acompañar a nuestros hijos en esa búsqueda, que como yo decía, no todos podemos ser médicos ni ingenieros, habrá unos que van a ser diseñadores o programadores Artistas. o cantantes o artistas o comunicadores, pues y está bien, cada uno vino a hacer su vocación con sus dones y talentos.
así es. Ivonne, cuéntanos un poquito de tus asesorías y tus apoyos para las Bueno, personas que se interesen. claro que sí, mira, yo acompaño familias de habla hispana en Ah, todo lo que tiene que ver con temas de crianza y educación, temas de crianza con apego, respetuosa, consciente, todos esos desafíos de la crianza, de qué hago con mi niño, que las mal llamadas pataletas o los temas del sueño o las rutinas, como todas esas cosas de no saber qué hacer y que como madres nos desbordamos. Entonces yo trabajo mucho con las mamás, trabajar primero en nosotras para poder estar como nuestros hijos nos necesitan. Y en lo que tiene que ver con educación en el hogar, también acompaño familias cuando están buscando una educación diferente para sus hijos, quieren desescolarizar a sus hijos porque ya están pues hasta aquí del colegio, están frustrados, cansados, estresados y quieren también, ya abrieron un poquito más esa conciencia, esa mirada y se dieron cuenta que quieren otra cosa, guiar la educación de sus hijos de una manera diferente, o si son bien chiquiticos, no quieren escolarizarlos porque llevan una crianza consciente, respetuosa o por sus creencias también. Entonces yo las acompaño en asesorías individuales, presenciales o virtuales, pues por ahora más virtuales por el tema de la pandemia. Y también pues me llaman a dar charlas, talleres, conferencias, escuelas de padres. Entonces digamos que yo trabajo acompañando familias e instituciones cuando me llaman y me invitan a hacer estos procesos. Igual me pueden encontrar en mi página web que es ivonquiroga.com y en redes sociales en Facebook y en Instagram y en YouTube estoy como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Ivonne, muchas gracias. Un mensaje para estas familias que quieran empezar el camino de educar en casa y con crianza consciente. Pues que definitivamente ese camino nos hace ser mejores personas. Sí. Es un camino de crecimiento, es un camino desde el amor, desde la conciencia. Es como atender ese llamado de Ujú. hacernos cargo de la crianza y la educación de nuestros hijos y entender que la crianza y la educación van de la mano, que no es como yo estoy criando de manera respetuosa, pero la educación de mi hijo que lo hagan otros, yo la delego en otros, es contradictorio. Igual hay familias que tienen sus motivos y sus circunstancias que por algunas cosas se ven obligados a escolarizar y bueno, es como yo lo digo siempre, son caminos y es muy respetable la forma de pensar y las necesidades que tienen, ¿cierto? Entonces, aquí me está justo entrando una llamada. Entonces, bueno, eso es como lo fundamental. Y lo otro es que puedan también ellos saber que es un trabajo que se trata más de los padres que de los hijos, porque muchas veces sentimos que la crianza y la educación se basa en el comportamiento de los niños, en que los niños aprendan, en enseñarles un montón de cosas, en notas, y realmente la crianza consciente y la educación en el hogar se trata más de nosotros como padres, de un trabajo personal con nosotros mismos, de indagación, de crecimiento, de sanar a nuestros niños interiores, de sanar esas heridas y de cambiar las creencias, de desaprender. Hay tantas cosas que debemos desaprender para darle cabida y darle paso a lo que sí es de la naturaleza, biológico, genuino, natural, orgánico, que va en sus ritmos, que reconoce el ser esencial del niño, sus etapas de desarrollo, en qué edad está cada uno. Entonces el Mm. mensaje también para los papás es que esto hay que estudiarlo, que aprenderlo, que formarse, que empaparse un poquito de cómo aprende el ser humano, de en qué etapa está, según de tal a tal edad los niños están en capacidad de hacer esto y esto, su desarrollo cerebral va en esto y esto, porque a veces los padres tenemos unas expectativas muy altas y cuando yo le pregunto a las mamás, bueno, ¿y qué edad tiene la niña? 2 años y medio. Y me están hablando de que es que no hace y no recoge los juguetes y yo le digo y que se siente derecha, que se quede quieta en la mesa. Y cuando yo digo, pero es una niña, es una bebé de 2 años y medio,
¿cómo estás esperando que se quede quieta en la mesa? Que hay veces los padres creemos que los hijos nacieron grandes, que ya nacieron adultos, y ese es uno de los grandes errores que tenemos, o sea, como ese estereotipo que se tiene, cómo tiene que ser un bebé perfecto, cómo tiene que ser, que tienen que ser quietos, que tienen que ser de tal manera, eso realmente es una de las grandes cosas que hay que trabajar en un proceso de crianza también. Sí, eso solamente está en las propagandas bonitas del champú y de los Ah, pañitos húmedos y sí, pañales, el bebé perfecto y la mamá perfecta, todos limpios, nadie se ensucia, pero eso es falso, eso no es real. O sea, la maternidad y la crianza nos vamos a ensuciar, vamos a llorar, nos vamos a frustrar, va a haber juguetes tirados, va a haber desorden, pues porque eso, de eso se trata y la infancia es muy, muy cortica y necesitamos reconocer la infancia y darle voz a los niños para que ellos puedan ser escuchados, sentidos y no pues hacer como que solamente están ahí para satisfacer mis expectativas, mis necesidades, mis sueños, lo que yo no fui, lo que no pude tener, lo que no pude hacer, sino realmente reconocer al niño como individuo, como persona, y es una gran posibilidad de crecer y de desaprender tantas cosas, pero sobre todo es un camino de libertad, porque nos hace libres. Conocer las verdades, conocer los fundamentos, nos hace libres, nos hace liberarnos de un montón de creencias, de patrones, de cosas impuestas de afuera que realmente no son naturales, no son biológicas, no son genuinas, ¿sí? No son el camino adecuado, sino son cosas que nos ha mostrado el mundo, que hemos seguido en automático, pero que no es necesariamente la forma de hacerlo. sí, así es. Y bueno, yo creo que cuando asumimos eso, yo creo que eso es como si tuviéramos una maleta muy pesada y ya empezáramos a dejar muchas cosas allí nosotros como mamás para poder acompañar como ese viaje en la vida de nuestros hijos de una forma más ligera, más liviana y llenarnos de nuevos aprendizajes con ellos. Eso realmente es lo Sí. bonito también de este proceso. Exacto, y para eso sí o sí necesitamos trabajar en nosotras. Eso suena muy bonito y qué rico, pero ¿cómo se O hace muy en el día a fácil, día? O muy fácil y toma tiempo, es sí. difícil, nos Es como un cuesta. crecimiento en espiral. Exacto. Claro que sí, porque poco a poco vamos avanzando, vamos soltando, vamos sanando, vamos desaprendiendo cosas para soltar esa carga que tenemos y poder realmente liberarnos de todo eso y estar como nuestros hijos nos necesitan, que los escuchemos, Presente. que los respetemos, que estemos presentes, que los validemos, que les nombremos las cosas, que tengamos intimidad emocional con ellos, que los veamos como un ser individual, autónomo, que tengamos claro que es el principio de individualidad y que no todos tienen que ser iguales, al contrario, somos diferentes, así como nuestra huella digital es diferente en cada ser humano. ¿Cómo vamos a esperar y a creer que todos tenemos que ser iguales? Eso es una creencia que nos han metido ya desde otras corrientes, socialistas, comunistas o como se quiera llamar, pero siempre nos han metido como esa información de todos iguales, y eso no ayuda al desarrollo del ser esencial de los niños. Ivonne, muchísimas gracias por este espacio tan bonito, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. De verdad que siempre aprendemos muchas cosas nuevas, sobre todo pues con personas que tienen tanta experiencia. Con mucho gusto, Viviana, gracias por invitarme a compartir este rato y pues que ojalá haya sido de fruto, haya sido edificante, haya sido de aporte, que nos haya hecho pensar un poquito en cosas que de pronto no habíamos pensado A y que, reflexionar. exacto, y a poder, digamos, tomar esa decisión de querer hacerlo diferente y de romper esa cadena y de seguir repitiendo tantas cosas que podemos cortar y hacer diferente. Como Entonces, dice gracias Ivonne a ti. Laborda, ¿no es cierto, Ivonne? Que finalmente por una generación que cambiemos como la forma de educar y que estamos cambiando, también estamos aportando a una nueva construcción de la sociedad. Entonces, este es como el reto que tenemos. Este tipo de cuentas es lo que busca eso, como poder ir como dando esos granitos para que vayamos en busca y en cambiar muchas cosas de lo que ha sido la crianza anteriormente.
Claro que sí, así es, de eso se trata y esa es la invitación, que nos pongamos un poco la mano en el corazón y en nuestras heridas y trabajemos en ellas para poder estar mejor para nuestros hijos. Bueno, Ivonne, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. También muchísimas gracias. E igualmente el video queda en historias durante 24 horas más para que lo puedan ver las personas que de pronto no se unieron en este momento. Y ya saben O dónde encontrar Ivonne. lo puedes dejar también grabado para que si no lo pueden ver hoy, lo puedan ver algún otro día, también si quieres. Ah, sí, voy a dejarlo entonces para que lo podamos tener allí. Muchas gracias a todos, que estén bien. Feliz tarde. Bueno, gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.